Hola lectores, soy Raquel, os doy la bienvenida a Rache Leyendo. Hoy vengo a hablar de San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno. Como siempre advierto, voy a hablar con spoiler. Aquí hay un grandísimo secreto que creo que es imprescindible revelar para poder hablar un poco con coherencia de esta brevísima novela perteneciente a uno de los grandes autores españoles, don Miguel de Unamuno, nacido en 1864 en Bilbao, fallecido en Salamanca en 1936, rector de la Universidad de Salamanca durante unos 10 años y uno de los máximos exponentes de la generación del 98 y un maestro de la misma. Esta obra se publica por primera vez en 1931 en la revista La Novela de Hoy y es una de sus novelas breves. La obra de Unamuno esconde infinitas referencias, es metafórica, es compleja en el fondo, pero es cierto que a un nivel de lector profano creo que se puede apreciar sabiendo algunos datos del autor y de su pensamiento. De hecho, es una obra que desde luego en mi época se obligaba a leer en los institutos de enseñanza secundaria y una seguidora de Instagram me decía hace un par de días lo mismo que a ella. eh, Se la pusieron como lectura obligatoria en el instituto y yo le contestaba que me parecía un gran regalo, la verdad, la invitación a leer esta gran novela. Es brevísima, ya lo veis, esta edición es de cátedra, pero realmente la obra empieza aquí. O sea, la obra empieza aquí. Lo demás es introducción. Todo esto es introducción, aquí empieza la obra y este es el grueso. O sea, es una novela muy, muy breve que se lee en un momento, pero que tiene una profundidad enorme, enorme. Entonces, creo que no hay excusa y la veo una buena propuesta para empezar a leer a Unamuno. Diré que Unamuno es un filósofo, entre comillas, aunque no se le considera un filósofo, ya veremos por qué. Unamuno es uno de nuestros grandes escritores españoles, cuyas ideas fueron a veces revolucionarias, controvertidas. Unamuno fue considerado un agitador de la conciencia española y era un hombre comúnmente considerado fiel a sus principios, libre, independiente, valiente hasta el final, pagando peajes muchas veces altos por mantenerse fiel a sí mismo. Voy a comentar algunas características de las ideas de Unamuno simplemente a modo de pinceladas para contextualizar un poco la obra. Unamuno es un positivista. Como sabréis, el positivismo tiene por máximo representante a Auguste Comte y considera que el único conocimiento válido es el científico, que se basa, por supuesto, en la observación y que rechaza todo tipo de dogmatismos y de teologías. Y además es un destacado existencialista. Se considera que esta obra rompe con este racionalismo originario que ostentaba Unamuno, porque en esta trama hay religiosidad dogmática, eh, hay, por ejemplo, personajes que cumplen las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y estamos ante una obra que es un canto a la piedad. Habla mmm, no solo de cumplir preceptos, sino del sacrificio por los demás y de la entrega a los demás. Entonces hay una rotura, en cierto modo, con ese positivismo. Hay una carta de Unamuno donde se demuestra que el positivismo pertenece en él a una época originaria, dicen, a una época donde él preparaba oposiciones, donde todavía no se dedicaba seriamente a la escritura, hay una carta de 1897 donde se muestra este rechazo al positivismo en este momento. Dice, os la voy a leer un párrafo. La generación pasada pudo vivir en positivismo intelectual, porque educada en fe cristiana
Llevaba ésta por debajo de aquel, como su inocente sostén, pero una generación educada en positivismo ha de volver por fuerza a buscar el manantial oculto que sus padres le celaron. No, nunca estuve enamorado de la ciencia, siempre busqué algo más detrás de ella. Ni el arte ni la ciencia tienen un fin en sí mismo. Lo verdaderamente autoteleológico es la vida, cuyo fin es la mayor y más intensa y compleja vida posible. Bueno, se ve muy influenciado por el teólogo e historiador Adolf von Harnack, que influyó en su distanciamiento de este positivismo originario porque abogó por un cristianismo práctico como vida religiosa y no como un sistema teológico. Y también le influye mucho Blaise Pascal, que hace una lectura conciliadora que le hace extraer una ética de máximos, una ética, digamos vulgarmente, a grosso modo, que ha analizado la tragedia de la existencia humana, cuyo único destino es la muerte, y sobrepasa las pequeñas diferencias y llega a una conciliación que lleva finalmente a una actitud solidaria y comprometida. Y lo que se plantea en esta obra pequeñita, aparentemente, porque ideológicamente es brutal, tiene que ver con todo esto, con la lucha entre la fe y la razón y con el compromiso con los demás, por su bienestar, por su tranquilidad. También con el sacrificio, ya veréis en qué sentido. Vamos a ver aquí a un sacerdote que, a pesar del gran secreto que esconde y que le haría absolutamente, digamos, indigno de llevar su oficio, sin embargo, cumple con su ministerio a la perfección hasta el punto de que se le considera santo por sus obras, por su bondad, por su entrega a los demás. La obra queda significada por su propuesta filosófica, mucho más que por su argumento, que desde luego es una trama que veréis que no tiene ningún tipo de giro ni de complicación. A Unamuno, sin embargo, no se le considera un filósofo, porque él estima que el hombre ve el mundo de acuerdo con los sentimientos y que el sentimiento más unánime es el ansia de inmortalidad. Si el hombre muere del todo, la vida no merece la pena. En cuanto al narrador y al argumento, Ángela Carballino es la narradora, es hija de una ferviente católica que vive en un pueblecito de la provincia de Zamora. Este pueblo es Valverde de Lucerna, inspirado en San Martín de Castañeda, también en la provincia española de Zamora, cerca del lago de Sanabria, y es una población que visitó Unamuno en junio de 1930 y de la que quedó prendado. Valverde de Lucerna es este pueblo ficticio, es un pueblo pequeño con sus personajes conocidos entre ellos, de vida sencilla, pero donde no por ello faltan las angustias vitales que sobrevienen a casi todo el mundo, como es normal en una comunidad humana. El ser humano en su foro interno aparece aquí con sus tormentos, con sus dudas, con sus desconsuelos. Se nos revela aquí al desnudo y es el sacerdote quien accede a este tipo de privacidades, a este tipo de cuestiones, porque es la realidad que forma parte de su día a día, hablar con la gente, enfrentar estos asuntos del alma, ¿no? Que son de su competencia. Y don Manuel, el párroco del pueblo, el protagonista, es famoso por su capacidad de animar, de consolar. Este es su fuerte, aquello por lo que la gente lo adora. Pero Angelina sospecha algo. Perdón, Ángela, no Angelina. Ella ve que a la hora de recitar el credo en misa hay un momento en que don Manuel cierra los labios. Calla, y si sois avezados, sabréis, sospecharéis qué pasa en realidad. Cierto día vuelve al pueblo el hermano de Ángela, un hombre con ideas modernas que ha estado en el extranjero, que está movido por ideas cosmopolitas,
pero se acaba convirtiendo al catolicismo. Al Lázaro, don Manuel le revela su secreto, la sospecha de su hermana, y quiere ayudarlo, quiere ayudarle a preservar su misión y que no quede solo en esta misión. Y además quiere cargar con su secreto. Y aquí voy con el spoiler, el secreto. Don Manuel no cree en Dios. En cuanto a los personajes, veremos los nombres elegidos para ellos. No son casuales, sino que están cargados de significado. Tenemos el triángulo Ángela, Don Manuel y Lázaro. Ángela, con su propio nombre, que en griego significa mensajera, ya se nos indica cuál va a ser su cometido. Hablar del sacerdote. ¿Por qué? Porque tiene la convicción de que ha conocido a un santo y quiere dejar constancia escrita de su santidad. Además, se nos dice también al principio del libro que escribe este testimonio porque el obispo se lo ha pedido, le ha pedido datos. Su papel no ha sido fácil, porque se ha tenido que enfrentar a una verdad dolorosa, pero ha tomado partido por preservar la memoria del que, como todos en el pueblo, cree santo. Lázaro. Lázaro en el Nuevo Testamento es el resucitado. Se dice, Él me hizo un hombre nuevo, un verdadero Lázaro, un resucitado. Él me dio la fe. ¿Qué hace Lázaro? Defender la labor del sacerdote, ya os digo. Se convierte al catolicismo y además de cumplir con todas sus normas, pasa a unirse a un objetivo piadoso, inopinable, al menos para él. Además, ha realizado una especie de trato con don Manuel. Este le ha hecho partícipe de su secreto y Lázaro, a cambio, se convierte. Nos enfrenta al recurso de la contraposición de ideas Unamuno, como siempre. Esto es algo constante en su obra, de la contradicción, de las grandes contradicciones. Podemos decir que aquí la contradicción es inmensa. El sacerdote muchísimo menos lleva un nombre elegido al azar. Manuel es la versión hispana de Emmanuel, que el profeta Isaías anuncia que es el nombre del Mesías y que significa Dios con nosotros. Sabemos desde el principio que todo en él son virtudes, bondad y poco más que esto. Es alguien súper caritativo, de quien no se nos refiere ni un solo defecto. En algún momento se nos dice que lo que él proporciona no son palabras, son cosas. Parece que lo que se expresa es que lo que él da a la gente es tangible, es tan verdad como que es tangible, no es mera palabrería, son realidades. Como uno de los personajes secundarios, para mí el más importante, Blasillo, el bobo, que va siempre repitiendo la misma frase del Evangelio: Señor, ¿por qué me has abandonado? Es un pobre incapaz que ignora el significado de la frase que va siempre pregonando, que es una frase de Jesús en la cruz, en el momento en que se lamenta al Padre por su soledad en la agonía de la cruz. ¿Qué representa además Blasillo? La fe basada en la repetición de dogmas, la fe vacía, sin conocimiento, porque él ignora lo que dice, porque es falto de inteligencia, pero representa a aquellos que aún con inteligencia hacen lo mismo, repiten dogmas, sin tener conocimiento. Se ha dicho también que esta frase de Blasillo es la que atormenta en el fondo a don Manuel, que ha perdido la fe y le pregunta a Dios por qué le ha abandonado, privándolo de fe. Hay que decir que la muerte de Blasillo no siempre ha estado en la obra. Se añadió con posterioridad a la versión inicial de 1930. El simbolismo de que esta persona muera al morir el párroco es enorme.
también porque Blasillo es alguien del pueblo, no del pueblo en el sentido geográfico, sino en el sentido comunitario, tribal, de grupo. Es un personaje que abandona la vida cuando falta su líder, su sustento espiritual. Y él es un débil al que el padre espiritual daba consuelo, daba razón de existir. En cuanto a los símbolos, yo me voy a fijar solamente en dos, que son el lago y la montaña. Habría muchísimos más, como siempre los hay en literatura, pero estos dos símbolos, el lago y la montaña, me parecen los más importantes. Se dice al principio: él no quería ser sino de su Valverde de Lucerna, de su aldea perdida como un broche entre el lago y la montaña que se mira en él. Y cómo quería a los suyos. Empieza esta cita con dos alusiones al lago y a la montaña, y algún especialista, concretamente Valdés, nos habla de estos dos elementos representativos de la duda y de la fe. La duda sería el lago y la montaña, con su solidez y su fortaleza, sería la fe. Y hay que notar que están unidos a la aldea por un broche, o sea, por una joya que nos hace pensar también en firmeza, en durabilidad, en algo muy valioso. Por supuesto, los que conocemos Sanabria en Zamora sospechamos, creo que muy cabalmente, que el lago del que se habla es el lago de Sanabria, que es una belleza y que es el lago glaciar más grande de la península ibérica. Y hay que señalar que los escritores del 98, aunque eran oriundos de diferentes provincias españolas, fijan su epicentro literario siempre en Castilla. Castilla pasa a ser un símbolo para ellos. Castilla, que es donde se desarrolló la mayor parte del teatro medieval y en su mayor parte representa para esta generación ascetismo, un símbolo de la España de este momento. Unamuno era vasco, como lo eran Maeztu o Pío Baroja. Los Machado eran sevillanos, Azorín era valenciano, pero todos anclan su obra literaria a Castilla. Se nos dice también que los ojos de don Manuel son azules, como el lago, y se ha interpretado que el lago es la duda, la inestabilidad, lo que da fuerza a la metáfora. El pueblo juega un papel fortísimo también, porque no solamente representa es la demarcación territorial, sino que es el grupo con el que hay una familiaridad, unas relaciones, unos apegos, una historia. Y en esta frase que acabo de leer se señala que don Manuel no quiere otra cosa más que ser de él, más que ser del pueblo. Esta pertenencia es todo su fin. Él no quería ser sino de su Valverde de Lucerna, y se nos dice al final, y cómo quería a los suyos. Es decir, quiere ser del pueblo, pero además activamente él quiere a los suyos también y devuelve la moneda. Es un trato de lealtad, es un trato justo. Y en cuanto al mensaje, bueno, esta obra podría ser entendida como una de las múltiples caídas, entre comillas, de don Miguel de Unamuno en el nihilismo. Recoge en la figura del sacerdote corrientes filosóficas en boga, porque Karl Marx en 1844 había proclamado en sus manuscritos de economía y filosofía no solo el fin del ateísmo, sino la necesidad de superarlo, incluso dejando de pensar en nada que se refiera a Dios. Nietzsche más tarde desarrolla esta idea proclamando la muerte de Dios. La generación del 98, de la que Unamuno es, ya os digo, un máximo exponente, abraza ideas nuevas como estas, aún en un momento de dictadura, la de Primo de Rivera, donde no había libertad religiosa. Recordemos que es una generación pesimista, imbuida por el desánimo general tras la pérdida de las últimas colonias españolas de ultramar, y que se plantea la identidad española, que siente que ha sufrido, que se ha descalabrado. Unamuno es católico, pero por supuesto duda de los significados, y aquí lo refuerza
como nadie. Y de nuevo, la contradicción unamuniana nos lleva por otra línea de interpretación, porque al mismo inicio de la novela se nos coloca una cita de San Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Es decir, esperar en Cristo no puede ser solo en esta vida. Don Manuel declara que su misión es hacer soportable la vida de la gente, de sus feligreses. Y entonces la religión pasa a ser útil. Se presenta la religión entonces como algo útil porque es un bálsamo con el que se puede mantener la moral de la gente, de quienes necesitan un consuelo ante la inevitabilidad de la muerte. Para mí este es el mensaje fundamental, y es que San Manuel es santo al fin y al cabo porque logra una misión que es dar consuelo, dar alivio, más allá de sí mismo. Él renuncia a sí mismo, que no cree en Dios, no deja el sacerdocio, sigue adelante con su misión, es un mártir. ¿Por qué? Porque pudo haber dejado esta vida, pudo haber renunciado a sí mismo. A nadie mentalmente sano le gusta representar un papel todo el tiempo y vivir entregado a ese papel. Y este sacerdote pudo colgar los hábitos, dedicarse a otra cosa, tener familia, pero no lo hizo. Renunció a ello y se dio a su misión personal como un mártir, entre comillas. Siempre en Unamuno vamos a tener el carácter paradójico, ambiguo. En cuanto a la estructura, el autor emplea un recurso que ya utilizó Miguel de Cervantes, y es anunciar que la obra que presenta corresponde a un manuscrito que se encontró entre las pertenencias del protagonista, del sacerdote. No tenemos capítulos, tenemos una especie de versículos que los especialistas llaman secuencias y que son un total de 25, 24 de Ángela y el último es un epílogo del autor. Se nos hace ver que Ángela es una narradora testigo, escribe porque el obispo se lo pide, y en este tipo de cuestión estamos ante el siglo de oro, o sea, son cosas propias del siglo de oro, esta realidad que no sabemos hasta qué punto es ficcionada o hasta qué punto es realidad. Pero también hay un entroncamiento con lo que va a ser la novela moderna en cuanto a las preocupaciones psicológicas, en cuanto a la estructura que no es lineal, y aquí está siendo don Miguel de Unamuno innovador también. Por todo lo que os he comentado y porque creo que es una novela corta y fácil de entender, os animo muchísimo a leerla. Hasta pronto, gracias por verme.